padre dejó embarazada a su propia hija de 15 años, pero la verdad detrás de esto te helará la sangre. Evelyn se quedó congelada en el lugar mirando fijamente el pequeño palito de plástico en su mano, las dos tenues líneas rosadas la miraron, y por un momento no pudo respirar. Una prueba de embarazo positiva. Sus dedos se apretaron alrededor de la prueba, el plástico mordiendo su piel, pero apenas lo notó el aire en la habitación parecía espesarse presionándola, sofocándola con incredulidad. Esto no puede ser real, su mente susurró. No. Tragó saliva, tratando de empujar el pánico hacia abajo, pero ya estaba abriéndose camino hasta su garganta. El mundo tranquilo y ordenado que había construido para su familia se estaba desmoronando, y ni siquiera sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. Llamó, su voz más aguda de lo que pretendía, haciendo eco en el pasillo. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. Esta vez su corazón latía en su pecho. Vino aquí. Un arrastrar de pies la siguió, y pronto Lila apareció en la puerta. Su rostro palideció, sus ojos abiertos al ver a su hija tan joven e ignorante hizo que el corazón de Evelyn se apretara con una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Sentada, Evelyn exigió, su voz firme pero cargada de tensión. Colocó la prueba de embarazo en la mesa de café entre ellas, y la mirada de Lila inmediatamente bajó hacia ella. El rostro de la niña se quedó sin color, y se quedó congelada en su lugar. Mamá, ella susurró, su voz apenas audible, un temblor de miedo en ella. Los ojos de Evelyn estaban fríos, su cuerpo rígido por la furia. Siéntate. Su tono no dejaba lugar a discusión, y lo obedeció lentamente, sus manos retorciéndose en su regazo por un largo y doloroso momento. Ninguna de las dos habló. Evelyn podía escuchar el leve tic-tac del reloj de pared y el sonido de los latidos de su propio corazón rugiendo en sus oídos. Miró a realmente la miró, y todas las pequeñas cosas que había ignorado durante los últimos meses volvieron a inundarla. Había estado usando ropa suelta durante semanas, ahora ropa que se tragaba su esbelta figura. Al principio, Evelyn había pensado que era solo una especie de rebelión adolescente contra su apariencia ordenada, habitual, pero ahora tenía sentido la forma en que Hila había evitado mirarla últimamente, cómo había estado pasando más tiempo sola en su habitación saltándose comidas, y la forma en que su cuerpo parecía llenar la ligera redondez que Evelyn se había negado a reconocer hasta ahora. Todo sumaba en este momento. ¿Cuánto tiempo? La voz de Evelyn rompió el silencio. Sus palabras cortantes y frías. No apartó la mirada del rostro de Leia, y vio las lágrimas brotar de los ojos de su hija. Él abrió la boca para hablar, pero dudó. Su labio inferior tembló cuando finalmente se atragantó. Después de 3 meses, tengo 3 meses de embarazo. La respiración de Evelyn se atascó en su garganta. 3 meses. Sus manos se convirtieron en puños en su regazo. Sus nudillos estaban blancos. 3 meses y no dijiste una palabra. Ellen no pudo encontrar la mirada de su madre. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras tartamudeaba. No sabía cómo decírtelo, mamá, tenía miedo. No quise que esto sucediera. La ira crecía en su interior. Evelyn alcanzó su punto máximo. Se levantó abruptamente. Caminaba de un lado a otro por la habitación. Su mente corría con un torbellino de preguntas. ¿Cómo pudo su hija de 15 años, estar embarazada después de todo lo que le habían enseñado sobre la fe, la pureza y el respeto? ¿Cómo pudo haber dejado que esto pasara? Tenías miedo, espetó Evelyn volviéndose para encarar a su hija. Tenías miedo, así que pensaste que esconderlo lo mejoraría. Pensaste que mentirme a tu padre era la respuesta. Lloró, sus hombros temblando por el peso de su culpa. No quería decepcionarte. Bueno, lo has hecho. La voz de Evelyn rompió la ira, ahora teñida de dolor crudo. Nunca había imaginado esto. Esta no era la vida que habían planeado para Lala, una chica criada en un hogar católico devoto, una chica que sabía más. La habían criado con valores claros y le habían inculcado una fuerte brújula moral. Eran católicos que iban a la iglesia todos los domingos y rezaban juntos todas las noches. Esto no se suponía que pasara. Evelyn se sentó de nuevo enterrando su rostro en sus manos. ¿Quién es?, preguntó con su voz apagada. ¿Quién te hizo esto?, vaciló de nuevo en su voz un susurro frágil. Mamá, no lo sé, no estoy seguro de quién es el padre. Las palabras golpearon a Evelyn como un golpe físico, su cabeza se levantó de golpe y sus ojos ardieron de ira. Incredulidad. ¿A qué te refieres? No sabes cómo puedes no saber. Temblaba ahora que sus sollozos son incontrolables. No me acuerdo, mamá, he bebido demasiado, no sé ni cómo pasó. Evelyn, al escuchar la confesión de su hija, se levanta de un salto de donde estaba sentada al lado de su hija y, mirándola, dice lo más fuerte que puede todo lo que había dicho a lo largo de los años desde que era una niñita. La joven no responde a lo que le dice su madre, solo llora de vergüenza, pero la peor parte de la noticia ni siquiera la había golpeado aún. La parte que haría explotar a Evelyn de una vez por todas. Había una cosa de la que estaba casi segura. Se levantó del sofá a toda prisa, sus manos temblaban mientras se volteaba hacia él. Era ese novio tuyo, ¿no es así?, dijo bruscamente. Llama a ese novio tuyo, necesito hablar con él. A ver qué pasó, dice agarrando el teléfono de la casa. Al ver la actitud de su madre, él la mira, y le dice que su novio no está en casa, que el fueje se fue de viaje con su familia hace varios meses. Por lo
que no se había comunicado con él. Los ojos de Evelyn se abrieron, pero antes de que pudiera decir algo más, ambos escucharon el sonido de pasos bajando las escaleras. Marcus apareció en la puerta, su ceño fruncido por la confusión ante la tensa atmósfera. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sus ojos pasando de su esposa a su hija. El rostro de Evelyn se retorció de angustia mientras señalaba a Lila. ¿Cómo no puedo gritar con lo que acabo de enterarme?, gritó su voz temblorosa. Esta chica de 15 años, que apenas es una niña, está embarazada. El rostro de Marcus se puso pálido y por un momento se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que su esposa acababa de decir. Ella se sentó encorvada sobre su cabeza, enterrada en sus manos, llorando incontrolablemente. ¿Cómo sucedió esto?, Marcus finalmente murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. La expresión de Evelyn se oscureció. El pequeño novio es el culpable. Ella espetó, su ira hirviendo. ¿Eso es quien la convenció? Estoy segura de eso. Se volvió hacia su voz fría e implacable. Respóndeme, ¿no te dije que debías volver a casa pura, a tu matrimonio, y que debías tener cuidado? Leia no pudo responder, sus sollozos ahogaron cualquier palabra que pudiera haber dicho. Marcus se quedó congelado mirando al suelo, su mente juntando fragmentos de información, tratando de darle sentido a todo. Estaba abrumado por la culpa, pensando en todo lo que enseñaban aquí, todo lo que creían. De repente, sin darse cuenta, murmuró, la dejé embarazada. Su voz era apenas audible mientras sacudía la cabeza mirando al suelo, abrumado por sus propios pensamientos y confusión. Por unos segundos el mundo entero estaba paralizado. Evelyn no podía creer lo que estaba escuchando. La voz de Marcus había sido apenas un susurro, pero el impacto de esas palabras envió ondas de choque a través de todo el ser de Evelyn. Su corazón pareció apoderarse de su mente, congelada por la incredulidad. Miró a Marcus como si fuera un extraño, el hombre con el que había construido su vida, el padre de su hijo, su único hijo. Acababa de confesar algo más allá de sus miedos más salvajes. La voz de Evelyn se quebró, temblando con una mezcla de rabia y devastación. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes ser el padre del hijo de Leia? Ella es tu hija. Su voz se rompió en un grito. Su mano instintivamente se extendió hacia un lado, agarrándose a la silla más cercana como si la mantuviera erguida. Se dio la vuelta para soltarse del agarre. Marcus no podía mirarla a los ojos, miraba al suelo, su rostro pálido y sin vida. No sé cómo sucedió, murmuró, sus palabras casi tragadas por el peso de la habitación. Esa noche, su cumpleaños número 15. Estaba borracho, demasiado borracho, pensé que estaba en nuestra habitación. La horrible comprensión se instaló y todo el cuerpo de Evelyn tembló de furia. No, ella gritó. No, no puedes decir eso. No puedes excusar a esta monstruosidad con alguna excusa de estar borracha. Que había estado sentada tranquilamente en el sofá, su rostro enterrado en sus manos, sollozando incontrolablemente, ahora lloraba aún más fuerte. Todo su cuerpo temblaba ante el sonido del dolor de su hija. Solo alimentaba la ira de Evelyn. Se sentía como un animal acorralado, incapaz de escapar del horror en el que se había convertido su vida. La mano de Evelyn se acercó al teléfono que estaba sobre la mesa, lo cogió con dedos temblorosos y su respiración se entrecortó, jadeos furiosos. Ya no puedo vivir contigo, ni siquiera sé quién eres, dijo con la voz quebrada. Eres un monstruo que le hizo lo impensable a su propia hija. Maurice finalmente levantó la vista, el pánico brilló en sus ojos cuando vio a Evelyn marcando. Evelyn, por favor, empezó a dar un paso adelante, pero ella lo señaló con un dedo tembloroso. No te acerques a mí, gritó, no te atrevas a acercarte a mí ni a ella otra vez. Presionó el teléfono para escuchar su voz baja, pero llena de veneno. No mereces vivir bajo este techo, llamaré a la policía, les contaré todo y si Dios quiere, te matarán por lo que has hecho. No eres un marido, no eres un padre. Y no. La voz de Lila, débil y rota, apenas escapó de sus labios. Mamá, por favor, no hagas esto. Miró a su madre con los ojos manchados de lágrimas, suplicando en silencio, pero Evelyn ya estaba hablando con las autoridades, sus palabras cortantes y frías. Quiero denunciar un crimen. Sí, es una emergencia. Mi marido ha hecho algo imperdonable. Quiero que se vaya. Marcus se quedó congelado en la habitación, su rostro y su mundo ceniciento se derrumbó a su alrededor. Sabía que no había vuelta atrás. La vida que había arruinado no era solo la suya, era la de Hila. El peso de lo que había hecho, Evelyn, lo presionó como una roca aplastante, y se sintió vacío, incapaz de defenderse. Las palabras de Evelyn a la policía fueron shb agudas y precisas. Mi marido es un monstruo, es el padre del hijo de mi hija. Si nuestra hija, no me importa lo que tengas que hacer, solo llévatelo. Si tienes que dispararle, dispárale. No es un hombre, es un animal. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas de la policía llenó la tranquila calle afuera. Las luces azules, parpadeantes, proyectaban largas sombras sobre Ross, las paredes. La casa, una vez un lugar cálido y Faith, ahora se sentía fría y vacía. Hubo un golpe en la puerta y dos oficiales vestidos con uniformes oscuros entraron. En la habitación, la señora Martin, uno de ellos, preguntó mirando entre Evelyn y Marcus. La tensión en la habitación era palpable. Recibimos un informe sobre un incidente aquí. Evelyn se quedó de pie, sus ojos sin dejar a Max, su figura que permaneció congelada en su lugar. Ese es él, dijo, su voz ahora provenía de los gritos. Llévenselo. Es
El padre del bebé de mi hija. Las expresiones del oficial se endurecieron y se movieron hacia Marcus. Uno de ellos, alcanzando las esposas. Marcus no se resistió, no dijo una palabra cuando tomaron sus muñecas y sujetaron las esposas con un clic metálico. Sus hombros se desplomaron bajo el peso de su culpa, aplastándolo visiblemente mientras lo llevaban hacia la puerta. Marcus giró sus ojos, finalmente encontrándose con el rostro lleno de lágrimas de Leia. Tragó saliva con fuerza, su voz se quebró mientras hablaba. Dijo suavemente: lo siento, nunca quise que esto pasara, estaba confundido, borracho, pero eso no es excusa. Sé que te lastimé, sé que lastimé a tu madre, no merezco perdón, pero necesito que sepas que siempre te amé, lo siento mucho. El cuerpo de Evelyn temblaba cuando se giró hacia Marcus, su cara de rabia. Sal de aquí, gritó, sal de esta casa antes de que vengan. Si tengo que verte ni un segundo más, te mataré. Mientras los oficiales escoltaban a Marcus a través de la puerta principal, Evelyn se quedó clavada en el lugar viéndolo desaparecer de su vida. Su pecho se agitaba con respiraciones pesadas, sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. La tormenta de emociones que la había atravesado ahora fue reemplazada por un dolor sordo y vacío. La puerta se cerró detrás de ellos y la casa se sumió en el silencio una vez más. Evelyn se derrumbó en la silla, sus manos cubriéndose la cara. La rabia que la había sostenido momentos antes se había ido, reemplazada por un dolor insoportable. Los sollozos de Leia llenaron la habitación, y después de lo que pareció una eternidad, Evelyn finalmente se volvió hacia su hija. Su ira disminuyó, pero el dolor aún seguía furioso. Se arrodilló frente a Lala colocando una mano temblorosa sobre el hombro de su hija. Lo siento, Lala susurró entre lágrimas. Mamá, lo siento mucho. Evelyn tomó a Lala en sus brazos abrazándola fuerte. No es tu culpa, dijo su voz suave, ahora llena de una tristeza que ninguna palabra podría capturar. No es tu culpa, mi niño, tú no lo hiciste. Pedir algo de esto por primera vez en lo que parecían meses. Lala se permitió sentirse segura en los brazos de su madre y abrazó el peso de lo que había sucedido y lo que su padre había hecho, que aún persistía, pero en este momento había un frágil entendimiento entre ellos, un frágil vínculo de supervivencia. Quiero quedarme con el bebé, susurró él. Su voz es apenas audible. Evelyn se apartó un poco mirando el rostro lleno de lágrimas de su hija confundida. Los ojos de Lila, aunque llenos de lágrimas, tenían un destello de algo más fuerte, algo así como esperanza. El bebé no hizo nada malo, no sé cómo sucedió, pero creo que hay una razón, tal vez sea la voluntad de Dios. Quiero quedármelo, mamá. Tengo en el corazón de Evelyn. Había pasado tanto tiempo creyendo que este embarazo era un castigo, una maldición por algo tácito, pero escuchar a Leia hablar con tanta convicción, tan tranquila determinación, la sacudió hasta el fondo. El pensamiento de este niño, nacido de tanta confusión, de tanta traición, se había sentido como un peso demasiado pesado para soportar, pero tal vez él le tenía razón, tal vez esta era la forma de Dios de darles algo a alguien a quien amor a través del dolor. Evelyn miró suavemente a su hija. Si eso es lo que quieres, dijo suavemente, su voz llena de tristeza y aceptación, entonces nos quedaremos con el bebé. Lo asintió, sus lágrimas disminuyeron mientras se inclinaba hacia el abrazo de su madre. Una vez más los meses pasaban lentamente, cada día acercando a Leia a la inevitable realidad de su embarazo. A pesar de todo, el vínculo entre madre e hija se fortaleció en esos meses, pero había algo sobre la vida creciente que las acercaba a Evelyn. Podía ver el amor de Leia por el feto creciendo cada día, y lentamente Evelyn también se encontró ablandándose hacia el bebé, sin importar lo que hubiera sucedido, sin importar el dolor y la confusión que aún persistían. El bebé era inocente. Una noche, mientras Lel se sentaba en el sofá, sus manos descansando suavemente sobre su vientre hinchado, le susurró a su madre: mamá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto quedándonos con el bebé? Evelyn miró a su hija, su corazón dolía con el peso de la pregunta. Se sentó junto a Lala apartándose un mechón de cabello de la cara. Creo, dijo lentamente, que Dios tiene un plan para todo este bebé. No pedí venir al mundo así, pero tal vez esto sea parte de una razón más grande. No sé por qué sucedió, pero sé que el amor nos guiará a través de las lágrimas que asienten en sus ojos. He pensado en un nombre para él, susurró. Oh, la voz de Evelyn era suave, sus ojos se suavizaron. Quiero llamarlo Asher, dijo su voz llena de una frágil esperanza. Podríamos llamarlo Asher, como el pequeño ángel que es. Evelyn sonrió. Su corazón se hinchó de emoción. Extendió la mano y la colocó sobre la de Lila. Asher es perfecto. Meses después, llegó el día del nacimiento de Asher. El parto había sido largo y agotador, pero en el momento en que Lila escuchó su primer llanto, una ola de alivio y amor la invadió. Evelyn estaba a su lado. Su corazón se rompía al ver a su hija tan vulnerable pero tan fuerte. Y cuando vio al bebé, diminuto, frágil y perfecto, el corazón de Evelyn se derritió. La habitación estaba en silencio. Los suaves sonidos del hospital se escuchaban de fondo. Sostuvo a Asher en sus brazos. Miró su carita con asombro. Evelyn se inclinó en su voz. Un suave susurro miró a él, dijo, su voz se quebró levemente. Se parece a ti cuando naciste. Ellis sonrió, lágrimas resbalando por sus mejillas. Mamá, dijo suavemente, su voz temblaba. Hay algo que necesito decirte. Evelyn miró a su hija frunciendo el ceño ligeramente. ¿Qué es, mi amor?
LL vaciló, su corazón latía con fuerza en su pecho, miró a Asher, sus pequeños dedos envueltos alrededor de los de ella, y luego a su madre. He tenido miedo de contarte sobre la noche en que Asher fue concebido, y Evelyn sintió un escalofrío correr por su columna, pero se obligó a mantener la calma. Se sentó junto a LL, a su mano descansando en el brazo de su hija. Dime, susurró, lo que sea puedes decirme. Él respiró profundamente, su voz temblaba. Era la noche de mi fiesta de cumpleaños número 15, Adrian y yo. Bebí demasiado, estaba tan borracha al final de la noche que ni siquiera recuerdo cómo llegué a mi cama. Me ayudó a subir a mi habitación. Pero luego entró otra persona. El corazón de Evelyn se aceleró mientras escuchaba las palabras de su hija, juntando los fragmentos de esa terrible noche. Recordó la confesión de Marcus sobre cómo él también había estado borracho y cómo había tropezado hasta el segundo piso pensando que estaba entrando a su habitación. Nunca vi la cara de la persona en mi cama. Susurró Mama L. Su voz se quebró. Simplemente no sé quién era. Un pesado silencio llenó la habitación. Evelyn se sentó congelada. Su mente daba vueltas. ¿Podría haber sido Marcus después de todo o fue otra persona por completo? Miró a Asher, el bebé inocente. Necesitamos saber la verdad. Evelyn finalmente dijo. Su voz era firme. Necesitamos hacer una prueba de ADN. Sí, Marcus, si él es el padre, nos ocuparemos de eso, pero necesitamos saberlo con seguridad. Leia asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Evelyn envolvió sus brazos alrededor del ala, abrazándola fuerte. Pase lo que pase, superaremos esto juntos. No estás sola, ya que la ley requiere que se realice una prueba de ADN a Asher con la muestra de Marcus. Comparada con los bebés, la espera se sintió como una eternidad. Finalmente llegaron los resultados. Marcus no era el padre, los resultados eran claros, 99.99% de certeza. No era el hombre que había alimentado a Asher. Las manos de Evelyn temblaron mientras leía el informe, su respiración se atascó en su garganta, el alivio la invadió, pero con él vino la confusión. Si no era Marcus, entonces ¿a quién? La policía liberó a Marcus poco después de que llegaran los resultados y los cargos en su contra se retiraran. El día que Marcus regresó a casa, el aire en la casa se sentía diferente, había tensión, pero también había una frágil esperanza, algo que no había estado allí en meses. Evelyn se paró junto a la puerta cuando él entró, su rostro demacrado y cansado, pero sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de ella. Por un momento ninguno habló, el peso de todo lo que había sucedido se cernía entre ellos como una tormenta esperando estallar. Evelyn tragó saliva, la ira y el dolor al que se había aferrado durante tanto tiempo estaban comenzando a derretirse. Dio un paso hacia él, sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó a Marcus, susurró, su voz quebrada, lo siento. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas y por primera vez desde que todo había terminado, desmoronado, se dejó romper. Atrajo a Evelyn hacia sus brazos abrazándola fuerte mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. Lo siento también, susurró, su voz cargada de emoción. No sabía lo que estaba haciendo, pensé que había arruinado todo por un largo momento. Solo se abrazaron los meses de dolor y confusión lentamente siendo reemplazados por algo más, algo como el perdón. Pensé que yo era el padre. Evelyn, Marcus dijo suavemente, su voz temblorosa. Las fechas que alinearon, estaba tan segura de que había hecho algo terrible esa noche, no podía soportar la idea de que alguien más fuera responsable, así que me convencí de que tenía que ser yo. Hizo una pausa apretando su agarre en su mano, pero agradezco a Dios todos los días por no caer en la trampa del diablo. Si le hubiera hecho eso a nuestra hija, si hubiera lastimado a Lila de esa manera, no podría haber vivido conmigo mismo, lo habría terminado. Evelyn se apartó ligeramente mirándolo a los ojos, su corazón duele por el hombre que amaba, el hombre que había llevado una carga tan pesada todo este tiempo, pero tú no lo hiciste, dijo suavemente. No lo hiciste, Marcus, y vamos a superar esto juntos. Él, parada en la esquina de la habitación con Asher acunado en sus brazos, observó cómo se desarrollaba la escena con el corazón pesado por la emoción. Había pasado tantas noches preguntándose si su familia podría volver a estar completa, pero ver a sus padres ahora abrazados y perdonándose le dio un rayo de esperanza. Susurró Marcus volviéndose hacia su hija por primera vez desde que había cruzado la puerta. Sus ojos se suavizaron mientras caminaba hacia ella. ¿Puedo abrazarlo? La respiración de Lila se quedó atrapada en su garganta. Miró la pequeña cara de Asher en paz mientras dormía y asintió lentamente. Por supuesto, susurró, su voz temblando mientras colocaba cuidadosamente al bebé en los brazos de su padre. Marcus sostuvo a su nieto por primera vez, sus manos temblaban levemente mientras acunaba la pequeña y frágil vida en sus brazos. Su corazón se llenó de amor y tristeza, pero la mayor parte de todo gratitud. Miró el rostro de Asha, sus pequeñas manos se curvaron en puños y susurró una oración de agradecimiento. Gracias Dios, murmuró, por evitar que bajara por ese camino oscuro. Si lo hubiera hecho nunca me lo habría perdonado. Leia miró a su padre con lágrimas en los ojos por primera vez en lo que pareció una eternidad. Sintió una sensación de paz, dio un paso adelante, y sin dudarlo, Marcus la atrajo hacia el abrazo sosteniendo a su hija y nieto cerca de él. Evelyn se unió a ellos envolviendo sus brazos alrededor de ambos, y por primera vez desde que comenzó la
Pesadilla. La familia se sintió completa de nuevo después de unos momentos. Marcus se apartó ligeramente, su expresión se volvió más seria, pero todavía tenemos una pregunta que responder, lo dijo suavemente mirando entre Evelyn y Lala. Si no soy el padre, entonces, ¿quién es? Bajó la mirada, su corazón latía con fuerza en su pecho, todavía no sabía quién había entrado en su habitación esa noche y la incertidumbre pesaba mucho sobre ella. Marcus besó la parte superior de su cabeza, su voz suave, pero firme. Voy a averiguarlo, y me voy a asegurar de quién hizo esto. Pagar por deshonrarte. A medida que pasaban los días, Marcus comenzó su propia investigación silenciosa. Interrogó a los vecinos, maestros, cualquiera que hubiera estado cerca durante las semanas previas al cumpleaños de Lila, pero cada camino que siguió lo llevó a callejones sin salida. Nadie sabía nada, nadie había respondido. La verdad parecía que todavía estaba fuera de alcance, y con cada día que pasaba, el misterio del padre de Asha pesaba más en sus corazones, amenazando con desentrañar todo lo que habían luchado tanto por reconstruir. Una noche tras otro día infructuoso de interrogatorios, Marcus se sentó en la mesa de la cocina, sus manos recorriendo su cabello canoso. Evelyn colocó una mano gentil en su hombro. Leia se sentó frente a él, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si nunca lo descubrimos?, susurró, su voz pequeña. Marcus la miró, su corazón dolía por el dolor que había llevado durante tanto tiempo. Se inclinó sobre la mesa tomando su mano en la suya. Lo haremos, dijo suavemente, descubriremos quién hizo esto y pagarán por lo que han hecho, te lo prometo. De repente, hubo un golpe en la puerta rompiendo el pesado silencio que se había instalado en la habitación. Evelyn y Marcus intercambiaron una breve mirada. Antes de que Evelyn se levantara lentamente para responder, cuando la puerta se abrió con un crujido, allí estaba Adrian, el novio de Lila. Adrian, ella susurró, su voz llena de sorpresa y alivio. Adrian entró, su rostro enrojecido, pero había calma en sus movimientos. Miró directamente a Lia, y luego a sus padres. Regresé ayer, dijo, su voz firme, pero llena de emoción. No tenía idea de lo que había pasado mientras estuve fuera, no supe sobre el bebé hasta que llegué a casa. El corazón de Lila se aceleró cuando lo miró, sus emociones en conflicto, pero estaba abrumadoramente contenta de verlo. ¿No lo sabías?, preguntó casi sin aliento. No, respondió Adrian dando un paso más hacia la habitación. Y mi familia se fue la mañana después de tu fiesta de cumpleaños. Tuvimos que lidiar con algunos problemas familiares en otra ciudad, y no escuché nada de nadie. No sabía sobre el bebé hasta que llegué a casa, y tan pronto como me enteré vine aquí para verte. El rostro de Adrian se sonrojó de culpa, y miró a Lala con el corazón dolorido. Respiró profundamente sabiendo que lo que tenía que hacer, decir que cambiaría todo. Señora Martínez, necesito decirle la verdad sobre esa noche. Lla y yo estábamos bebiendo, era su cumpleaños, y nos dejamos llevar. Ambos bebimos mucho más de lo que debíamos. Él hizo una pausa mirando hacia abajo, por un momento, luego volvió a mirar a Leia. Yo estaba mareado, y no pensaba con claridad, y ella también. La ayudé a su habitación, porque apenas podía caminar, y luego la dejé para ir a ver al resto de la fiesta. Los ojos de Lila estaban muy abiertos, sus manos temblaban, mientras recordaba esa noche. Había estado tan borracha, los detalles desdibujaron los recuerdos. Pensé que estaría bien. Adrian continuó, su voz cargada de arrepentimiento, pero volví a verla más tarde, y fue entonces cuando sucedió. Él miró directamente a Marcus y Evelyn, con su voz firme, pero llena de tristeza. Tuve relaciones con Leia esa noche. Yo estaba borracho, ella estaba borracha. No estoy orgulloso de eso, pero es la verdad. No sabía que estaba embarazada. Juro que si lo hubiera sabido habría regresado de inmediato. La habitación estaba en silencio. Él sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente salió la verdad completa, había tenido demasiado miedo e incertidumbre para enfrentar los detalles de esa noche, pero ahora todo estaba al descubierto. Sus padres se quedaron inmóviles procesando la confesión de Adrian. Tú, Evelyn, comenzó su voz temblorosa, tú hiciste esto, eres responsable de esto. La reacción de Marcus fue inmediata, sus puños se apretaron y su voz se elevó con furia. Te aprovechaste de mi hija cuando estaba borracha. Ya sabes, Adrian interrumpió, su voz firme, pero desesperada. No me aproveché de ella, los dos estábamos borrachos, y simplemente sucedió. No la obligué a nada. Amo a Lla siempre. La voz de Lila, finalmente rompiendo la tensión, suave pero suplicante. Mamá, papá, por favor, lo amo. No queríamos que esto sucediera, pero no quiero hacer esto sola. La expresión severa de Evelyn vaciló, miró a su hija viendo la vulnerabilidad en sus ojos. Los de Lila, su súplica era genuina, y le rompió el corazón ver a su hija en ese estado. ¿Dices que la amas, Evelyn?, preguntó con voz suave pero cargada de decepción. Pero el amor no es descuido, Adrian. La dejaste sin idea de lo que pasaría después. La dejaste lidiar con esto sola. Adrian negó con la cabeza, sus ojos llenos de culpa. No quise hacerlo, señora Martín. Si lo hubiera sabido nunca me habría ido, pero ahora que sé, estoy aquí. No voy a huir, quiero responsabilizarme por Lala y el bebé. Marcus, cuyo rostro estaba tenso por la ira, dio un paso más cerca de Adrian. ¿Crees que es así de fácil? ¿Crees que puedes simplemente traer a Walt de vuelta aquí y arreglar todo esto? No es un error, puedes simplemente deshacerlo. Adrian, has causado dolor, has perturbado nuestra familia. Lo sé, Adrian dijo en voz baja, su voz cargada de arrepentimiento. Lo siento, no estoy tratando de deshacer lo que pasó, estoy
Tratando de hacer lo correcto, ahora estoy aquí porque amo a Lila, y quiero ser padre del bebé. Estoy en casa, ahora soy mayor de edad, y no tengo miedo de asumir esta responsabilidad. Adrian apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento de Marcus, antes de sentir la mano del hombre mayor agarrar el frente de su camisa tirándolo hacia adelante, con una fuerza que lo dejó sin aliento. En un movimiento rápido, Marcus empujó a Adrian hacia la puerta. Su voz bocó con ira: ¿crees que puedes regresar aquí y actuar como si nada hubiera pasado? Marcus gruñó, su cara roja de furia. Arruinaste la vida de mi hija Adrian, no puedes simplemente pedir perdón y esperar que te perdonemos. Adrian tropezó y se recuperó justo antes de caer, pero no tomó represalias. Miró la expresión de Marcus, resuelto incluso mientras estaba parado al borde de la puerta. Entiendo que esté enojado, señor Martínez, dijo Adrian, su voz tranquila a pesar de la tensión en el aire, pero no me iré hasta que resolvamos esto. Justo cuando Marcus estaba a punto de empujar a Adrian más lejos, hubo otro golpe en la puerta. Evelyn, que había estado observando cómo se desarrollaba la escena, un silencio intenso, se movió para responder. Cuando abrió la puerta, fue recibida por la vista de los padres de Adrian, parados en el porche con expresiones preocupadas. Señora Martínez, el padre del señor Martínez dijo que su tono era serio pero mesurado, que teníamos que hablar. Mara dio un paso atrás, su rostro todavía estaba tenso por la ira, pero les hizo un gesto para que entraran. Evelyn asintió con rigidez y les permitió entrar a la sala de estar. Hubo un silencio incómodo cuando las dos familias se pararon una frente a la otra. El peso de la situación los presionaba a todos. En primer lugar, estamos aquí para disculparnos, comenzó la madre de Adrián. Su voz temblaba levemente. No teníamos idea de lo que estaba pasando entre Adrian e Hila. No sabíamos sobre el bebé hasta que Adrian nos lo dijo, pero ahora que lo sabemos, queremos arreglar esto. Marcus cruzó los brazos, su mandíbula estaba apretada. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso?, preguntó con voz aguda. Queremos que Adrian sea parte de la vida del bebé. El padre de Adrian respondió con un tono firme. Sabemos que se cometieron errores y no los disculpamos, pero Adrian está listo para asumir la responsabilidad. Ama a Hila y quiere ayudar. Criar a sus hijos. Vinimos aquí para encontrar una solución que funcione para ambas familias. Eubger se envolvió protectoramente con sus brazos y miró a Lala, que estaba sentada tranquilamente con las manos apoyadas en su regazo. Él no había dicho mucho desde el regreso de Adrian. Sus emociones se arremolinaban en una confusa mezcla de alivio e incertidumbre. Antes de que la familia pudiera responder, un suave grito resonó desde arriba. Era la vocecita de Asher rompiendo la tensión en la habitación. Leia se levantó de inmediato, sus instintos maternales tomaron el control. Lo atraparé, susurró disculpándose y subiendo las escaleras. La habitación cayó en un pesado silencio. Un insulto desapareció y la atención de todos volvió a la conversación. Los ojos de Marcus se dirigieron hacia Adrian, que seguía de pie cerca de la puerta. ¿De verdad crees que estás listo para esto?, preguntó Marcus. Su voz ahora era más tranquila, pero todavía estaba llena de dudas. Criar a un niño no es una tarea fácil, no es algo de lo que puedas alejarte cuando se pone difícil. Lo sé, Adrian respondió con voz firme. No me voy, estoy aquí para el largo plazo. Señor Martínez, para Leia y para el bautismo. Justo en ese momento, Leia reapareció acunando a Asher en sus brazos. Los llantos del bebé se habían suavizado a pequeños gemidos mientras lo mecía suavemente. La vista de ella sosteniendo al niño trajo un momento de tranquila reflexión a la habitación. Los padres de Adrian aún no habían visto al bebé, y cuando Lila se acercó lentamente, sus ojos se llenaron de emoción. La madre de Adrian dio un paso adelante. Su mano cubrió su boca mientras susurraba: «Oh, Dios, es él». Él asintió con la cabeza. Su expresión era suave pero cansada. «Este es Asher». Adrian se acercó más. Sus ojos se fijaron en la pequeña figura que se retorcía en los brazos de Leia. Su corazón se aceleró cuando extendió la mano. Sus manos temblaron ligeramente. ¿Puedo abrazarlo?, preguntó. Su voz estaba llena de anticipación y miedo. Dudó por un momento, pero luego asintió con cuidado. Transfirió al bebé a los brazos que esperaban de Adrian. En el momento en que Ash se acomodó contra su pecho, sus gritos se detuvieron. La habitación quedó en silencio mientras todos miraban con asombro como el bebé, que había estado inquieto momentos antes, ahora miraba a Adrian con ojos muy abiertos y curiosos. Dejó de llorar. Evelyn susurró casi con incredulidad. Adrian sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su hijo. «Hey amigo», murmuró su voz suavemente, «soy tu papá», como si sintiera el significado del momento. Asher levantó su pequeña mano y tocó el rostro de Adrian sus dedos.
Rozando su mejilla el bebé soltó una pequeña risita, sus ojos brillaron como si reconociera al hombre que lo sostenía. El corazón de Adrian se hinchó de emoción, su agarre en el niño se apretó ligeramente mientras las lágrimas nublaban su visión. Es hermoso, susurró Adrian mirando a Leia con asombro. Tiene tus ojos, Jan Asher, ese es un nombre perfecto. La habitación pareció cambiar en ese momento. Evelyn y Marcus, que habían sido tan firmes en su postura, sintieron que el hielo alrededor de sus corazones comenzaba a doler. Ver a Adrian sostener a su hijo y ver la forma en que le respondió hizo que fuera más difícil mantener su enojo, pero aún así el dolor de los últimos meses simplemente no podía desaparecer. Adrian, Marcus, comenzó su voz más suave, ahora has causado mucho dolor, dejaste a mi hija cuando más te necesitaba, y no estoy listo para perdonar eso. Evelyn, parada al lado de Marcus, miró a Adrian, su expresión todavía estaba en conflicto. Ella te permitirá ver a Ash hacer, dijo lentamente, pero esto no significa que te aceptemos de nuevo en la vida de Leia. Todavía no tendrás que demostrar tu valía, Adrian, ante todos nosotros. Adrian asintió con el corazón lleno de determinación. Haré lo que sea necesario. Mientras miraba a Asher, todavía acurrucado pacíficamente en sus brazos, Adrian sintió una oleada de esperanza. La casa se había vuelto más tranquila desde que Adrian comenzó a visitar regularmente. Su presencia, una vez recibida con fría sospecha, se había convertido lentamente en parte de la vida diaria para ellos, especialmente cuando asumió más responsabilidad por el cuidado de Asher. Llegaba temprano en las mañanas, a veces incluso antes de que saliera el sol, listo para ayudar a Leia con el bebé. Cambiaba pañales, mecía a Asher para dormirlo, y lo alimentaba sin una sola palabra de queja. Evelyn miraba desde la ventana de la cocina mientras Adrian tarareaba tranquilamente para Asher, paseando por el patio trasero mientras el bebé dormitaba contra su pecho. Aunque no decía mucho, los ojos de Evelyn se suavizaron con el tiempo. Su corazón se abría lentamente al joven, el hombre que una vez había sido la fuente de su mayor dolor, pero no fue hasta el día en que Asher enfermó que todo cambió. Comenzó como cualquier otra tarde. Él estaba en la sala de estar con sus padres y Adrian acababa de terminar de alimentar a Asher con su almuerzo. El bebé había estado más inquieto de lo habitual, pero nadie pensó mucho en eso hasta que la piel de Asher palideció, su pequeño cuerpo inusualmente quieto, y cuando Hila lo recogió, ardía de fiebre. El pánico se apoderó de la casa. La cara de Layla se puso blanca de miedo y las manos de Evelyn temblaron mientras trataba de calmar a su hija. Marcus se quedó congelado e indefenso mientras Lala sostenía al bebé cerca de su pecho, pero Adrian entró en acción sin pensarlo dos veces. Tomó a Asher de los brazos de Layla y corrió hacia la puerta. Necesitamos llevarlo al hospital, Adrian dijo con urgencia. Su voz era firme a pesar del pánico en sus ojos. El viaje al hospital se sintió interminable. Adrian no habló mucho. Su enfoque estaba únicamente en llevarlos allí lo más rápido posible. Lala se sentó en el asiento trasero con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su bebé luchar por respirar. Se sentía impotente, su corazón se desgarraba con cada segundo que pasaba. Una vez en el hospital, Adrian se quedó al lado de Leia durante todo el proceso, sostuvo su mano mientras esperaban que los médicos examinaran a Asher, susurrándole garantías de que todo estaría bien. Cuando Lila sintió que no podía mantenerse unida, fue Adrian quien la mantuvo con los pies en la tierra y le recordó que estaban juntos en esto. Asher pasó varias noches en el hospital luchando contra una infección que había aparecido de repente. Esas fueron las noches más largas de la vida de Leia, pero Adrian nunca se apartó de su lado, caminaba por los pasillos del hospital con ella, se sentaba en silencio cuando necesitaba tranquilidad y se quedaba despierto toda la noche, siempre listo para ayudar en todo lo que pudiera. Evelyn y Marcus vieron cómo se desarrollaba todo. Vieron la forma en que Adrian manejaba cada crisis con calma y cuidado, la forma en que apoyaba a Hila y era infinitamente paciente con su nieto. Habían sido cautelosamente cautelosos con sus emociones, pero a medida que pasaban los días, algo en ellos comenzó a cambiar. Una noche mientras Hila y Adrian se sentó junto a la cama de Asher, Evelyn y Marcus estaban en la puerta, sus ojos se encontraron con los de Marcus y suspiraron suavemente. Su voz era apenas un susurro. Había demostrado su valía, ¿no? Evelyn asintió con el corazón pesado, pero también se sintió aliviada cuando Asher finalmente se recuperó y la familia regresó a casa. El estado de ánimo en la casa era diferente, había una calidez recién descubierta, un entendimiento tranquilo que había crecido entre todos ellos. Evelyn ya no veía a Adrian como una extraña y el escepticismo una vez feroz de Marcus se había suavizado con el paso de los meses. Adrian continuó visitándolo a diario y cada día el vínculo entre él, Leia y Asher se fortalecía lentamente pero con seguridad. La familia comenzó a sanar las fracturas del pasado, sanando con el tiempo y el perdón. Luego, un año después, Adrian hizo algo que cambió todo de nuevo. Le preguntó a Marcus y Evelyn si podía hablar con ellos en privado. Había una seriedad en sus ojos que los hizo sentarse un poco más erguidos. Quería pedirle permiso, comenzó Adrian con su voz firme pero llena de emoción.
Amo a Lala con todo mi corazón y amo a Asher como si fuera lo más preciado de este mundo. Quiero hacer de Lala la mujer más feliz del mundo y quiero casarme con ella, pero antes de preguntarle necesito saber que tengo tu bendición. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Había visto a este joven convertirse en alguien que nunca pensó que podría ser fuerte, responsable y amable. Marcus, su expresión era seria. Miró a Adrian por un largo momento y finalmente asintió. Si prometes cuidarla para protegerla a ella y a Asher, entonces tienes mi bendición. Marcus dijo con su voz suavizada. Lo prometo. Adrian dijo con su voz llena de sinceridad. Me aseguraré de que Lara sea la más feliz que jamás haya sido esa noche. Con ambas familias reunidas alrededor de Adrian, ordenada antes de Lala, la habitación quedó en silencio cuando él tomó su mano. Sus ojos se llenaron de amor y certeza, dijo suavemente. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas mientras miraba a su alrededor a su familia, sus padres, Asher y el hombre que la había apoyado durante todo con una sonrisa temblorosa. Asintió con la cabeza, sí, susurró, sí, lo haré, y en ese momento, rodeados de las personas que una vez dudaron de ellos, Adrian y Lila encontraron el camino de regreso el uno al otro más fuertes y más unidos que nunca. El viaje había sido largo y doloroso, pero lo habían logrado juntos. ¡Qué viaje tan intenso y desgarrador por el que pasó esta familia! La historia estuvo llena de traición, dolor y momentos que parecían imposibles de sanar, pero al final, la gracia de Dios brilló, los ayudó a encontrar el perdón, sanar sus heridas y volver a unir sus vidas. Es un poderoso recordatorio de que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay esperanza y la posibilidad de redención. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué hubieras hecho en su situación? ¿Crees que el perdón llegó demasiado fácilmente o fue la única manera de avanzar realmente? Deja tus comentarios a continuación y hablemos de ello. Gracias a todos por mirar y si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. No puedo esperar a sumergirme en la próxima historia con todos ustedes.